Vamos a realizar un ejercicio muy sencillo del cálculo de razones trigonométricas, de funciones trigonométricas para ángulos en la circunferencia. En este caso tomamos el ángulo de menos pi tercios y vamos a calcular su secante. Veamos cómo lo realizamos. Primero vamos a preguntar dónde está el ángulo, en qué cuadrante encontramos el ángulo. Recordemos que lo que hacemos es dividir la circunferencia en la mitad y esa mitad nos representa pi radianes, que son lo mismo que 180 grados. Después lo que hacemos es subdividir esta media circunferencia en tantas partes iguales como nos indica nuestra fracción. En este caso, 3 partes iguales pi tercios, es decir, equivale a la tercera parte de 180 grados, por lo tanto, esos son 60 grados. En este caso, pi tercios es el ángulo considerado en positivo, por lo tanto, el ángulo se considera en positivo girando desde el eje positivo de las X en el sentido contrario a las agujas del reloj. Esto sería la tercera parte de la media circunferencia en el sentido positivo. El ángulo en este caso que nos están pidiendo es en el sentido negativo, por lo tanto giramos la misma cantidad desde el eje positivo de las X en el sentido negativo. Y esto es lo que nos representan los menos pi tercios. Por lo tanto, menos pi tercios aparece en el cuarto cuadrante. Una vez hecho esto, vamos a la segunda pregunta, que dice ¿cuál es el ángulo equivalente conocido del primer cuadrante? Fijaos, esto lo hemos contestado porque habíamos visto que el ángulo equivalente del primer cuadrante era pi tercios. Por lo tanto, una vez que nosotros tenemos claro que cae en el cuarto cuadrante y sabemos cuál es el ángulo equivalente conocido, podemos responder a una tercera pregunta. Esto es, ¿cuál es el valor de la expresión para el ángulo equivalente en el primer cuadrante? En este caso, nos estaban pidiendo la secante de menos pi tercios. Su ángulo equivalente en el primer cuadrante es pi tercios. Por lo tanto, si nosotros respondemos a la tercera pregunta, buscaríamos cuánto vale la secante de pi tercios. Y bien, la secante de pi tercios es lo mismo que tener 1 partido por el coseno de pi tercios. Es decir, que por lo tanto nos va a quedar 1 partido en un medio y esto nos va a dar 2. Si juntamos las tres preguntas, ¿dónde está el ángulo en el cuadrante? ¿En qué cuadrante se encuentra? ¿Cuál es el ángulo equivalente conocido del primer cuadrante? ¿Y cuál es el valor de la expresión para el ángulo equivalente en el cuadrante primero? ¿Qué es lo que pasa? Que ahora nosotros lo que tenemos que hacer es asociar este mismo valor de la razón trigonométrica en el primer cuadrante, pero con su signo asociado al cuadrante donde se encuentra nuestro ángulo. Es decir, en este caso, la secante de menos pi tercios, como se encuentra en el cuarto cuadrante, sabemos que su coseno va a ser positivo, puesto que el coseno está asociado al valor del eje X, mientras que el seno está asociado al valor en el eje Y. Es decir, que en este caso vamos a tener 1 partido por el coseno de menos pi tercios, y en este caso, como decimos, va a ser lo mismo que el coseno de pi tercios y con el signo positivo. Es decir, va a ser de nuevo 1 partido en un medio y por lo tanto nos va a dar 2. Espero que os haya servido.